La muerte. Un final inevitable, un pensamiento escalofriante que nos persigue a todos. Pero ¿qué sucede cuando el velo entre nuestro mundo y el siguiente se vuelve delgado? ¿Qué sucede cuando los espíritus de los difuntos se niegan a seguir adelante? Las funerarias, esos lugares solemnes donde nos despedimos de nuestros seres queridos, a menudo se convierten en portales involuntarios al otro lado. Están impregnados de una energía extraña, un residuo de dolor, miedo y la presencia persistente de aquellos que han fallecido. Acompáñenme, queridos espectadores, a adentrarnos en el aterrador mundo de las apariciones en las funerarias. Prepárense para escuchar relatos que les helarán la sangre, historias que les harán cuestionar la naturaleza misma de la vida y la muerte. ¿Son lo suficientemente valientes para enfrentar la oscuridad? Nuestro viaje comienza en el corazón de una ciudad olvidada, en un edificio en ruinas con un pasado inquietante. La antigua funeraria de la ciudad, como se la conocía, había permanecido en pie durante más de un siglo. Sus paredes desgastadas por el tiempo habían sido testigos de innumerables funerales y penas indescriptibles. Era un lugar envuelto en susurros, donde el aire era denso por el olor a líquido de embalsamamiento y el dolor silencioso de generaciones pasadas. Los lugareños hablaban de sucesos extraños dentro de sus muros, voces incorpóreas, puntos fríos inexplicables y sombras que se movían por sí solas. El viejo cuidador, un hombre curtido por años de encuentros espeluznantes, contaba historias de los espíritus inquietos que vagaban por los pasillos por la noche. Hablaba de una viuda llorosa que buscaba eternamente a su amor perdido y de un empresario fúnebre espectral que seguía realizando sus tareas mucho después de que la muerte se lo hubiera llevado. Uno de los espíritus más persistentes en la antigua funeraria de la ciudad era el de la viuda llorona. La leyenda contaba que había perdido a su esposo y a su hijo pequeño en un trágico accidente, y su dolor era tan profundo que ató su alma al lugar donde los había visto por última vez. Tanto los visitantes como los trabajadores informaron haber escuchado sus lamentos resonando por los pasillos vacíos, especialmente a altas horas de la noche, cuando la funeraria estaba en su punto más silencioso. Algunos incluso afirmaron haber visto su forma espectral, vestida con un vestido negro flotante, con el rostro oculto por un velo. Una noche, un joven embalsamador que trabajaba hasta tarde escuchó sus sollozos provenientes de la sala de embalsamamiento. Se acercó con cautela, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y miró a través de la pequeña ventana de la puerta. Para su horror, vio la figura sombría de la viuda, inclinada sobre una de las mesas de embalsamamiento, con sus manos translúcidas flotando sobre el cuerpo sin vida de un anciano. La viuda llorona no era la única entidad que rondaba la antigua funeraria de la ciudad. Muchas almas desafortunadas, incapaces de encontrar la paz, permanecían dentro de sus muros. Uno de esos espíritus era conocido por su escalofriante tacto. Varias personas reportaron haber sentido una mano helada rozar su piel, provocando escalofríos en sus espinas dorsales. Este toque espectral a menudo iba acompañado de una repentina caída de la temperatura, como si un viento helado hubiera atravesado la habitación. Una señora de la limpieza, que llevaba años trabajando en la funeraria y estaba acostumbrada a los sucesos extraños, describió haber sentido una mano fría agarrarle el brazo mientras limpiaba la sala de velatorio una noche. Aterrada, dejó caer sus utensilios de limpieza y huyó, negándose a volver jamás. Sección 5. La sombra en movimiento. ¿Un vistazo al más allá? La antigua funeraria de la ciudad era un lugar de sombras, tanto literales como figuradas, pero ya saben, algunas sombras parecían tener vida propia. Los testigos describieron haber visto figuras oscuras que se movían rápidamente por el rabillo del ojo, solo para desaparecer cuando se giraban para mirarlas directamente. Una historia particularmente inquietante involucraba a un repartidor que estaba dejando suministros en la entrada trasera de la funeraria. Mientras descargaba su camión,
notó una extraña sombra que se movía dentro del edificio, como si alguien estuviera caminando frente a la ventana. Curioso, se asomó por la sucia ventana y vio una figura alta y sombría, vestida con lo que parecía ser un abrigo largo y un sombrero, paseando de un lado a otro por el pasillo. Observó con incredulidad cómo la figura se detenía repentinamente, giraba la cabeza hacia él y luego se desvanecía en el aire. Sección 6. Voces incorpóreas, susurros desde la tumba. El silencio de la antigua funeraria de la ciudad a menudo se veía interrumpido por el sonido de voces incorpóreas, susurros que parecían emanar de las propias paredes. Tanto los visitantes como los empleados informaron haber escuchado sus nombres siendo llamados, conversaciones tenues en idiomas desconocidos y los lamentos de dolientes invisibles. Un joven director de funeraria, nuevo en la funeraria, estaba trabajando hasta tarde una noche, preparando papeleo en su oficina. El edificio estaba vacío, excepto por él y los cuerpos en la morgue. De repente escuchó una voz que susurraba su nombre, clara como el agua, desde el pasillo que estaba fuera de su puerta. Pensando que se trataba de alguno de los otros empleados, llamó, pero no obtuvo respuesta. Abrió lentamente la puerta y se asomó al pasillo, pero estaba vacío. Podría haber jurado que había oído a alguien llamarle por su nombre. ¿O era otra cosa? Sección 7. El olor a descomposición. Un recordatorio escalofriante. El olor a muerte, aunque no es infrecuente en una funeraria, era particularmente penetrante en la antigua funeraria de la ciudad. Era un olor fuerte, enfermizamente dulce, que parecía impregnarlo todo. Un recordatorio constante del mórbido propósito del edificio. Pero había ocasiones en las que el olor se intensificaba, llegando a ser casi insoportable. Este hedor abrumador se atribuía a menudo a la presencia de un espíritu particularmente inquieto, como si su ira o desesperación se manifestara como un ataque físico y olfativo. Una noche, mientras un grupo de dolientes se reunía para un velatorio, el olor a descomposición se volvió tan fuerte que varias personas tuvieron que abandonar la sala. La familia del difunto afirmó que el olor no era de su ser querido, sino de algo mucho más siniestro. Sección 8. El invitado invisible. Una presencia que se siente pero no se ve. No todos los encuentros paranormales en la antigua funeraria de la ciudad eran visuales o auditivos. Algunos se sentían más que verse u oírse. Una atmósfera opresiva impregnaba el edificio, una pesadez que parecía abatir tanto a los visitantes como al personal, como si una entidad invisible estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. La gente a menudo describía la sensación de temor o inquietud, como si no estuvieran solos, incluso cuando sabían que eran la única alma viviente en el edificio. Esta sensación a menudo iba acompañada de un hormigueo en la nuca o la sensación de estar siendo observado. Una noche, un guardia de seguridad que hacía su ronda sintió un frío helado que le atravesaba al pasar por delante de la capilla. Se detuvo y se giró, pero no había nada allí. Pudo sentir cómo se le ponían los pelos de punta y supo que no estaba solo. Sección 9. Conclusión. El misterio perdurable. La antigua funeraria de la ciudad se mantuvo en pie durante años, como un centinela silencioso de las innumerables almas que habían atravesado sus puertas, tanto vivas como muertas. Era un lugar donde el velo entre los mundos parecía delgado, donde los ecos de las penas del pasado perduraban en el aire y donde los espíritus de los difuntos se negaban a partir. Tanto si crees en los fantasmas, como si los descartas como meros productos de nuestra imaginación, no se puede negar que lugares como la antigua funeraria de la ciudad poseen cierto atractivo. Nos recuerdan que la muerte no es el fin, sino simplemente una transición a otro reino, un reino que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. Y al enfrentarnos a nuestra propia mortalidad,
nos quedamos reflexionando sobre los grandes misterios que se esconden tras la tumba. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿O estamos rodeados de fuerzas invisibles, tanto benevolentes como malévolas, que dan forma a nuestras vidas de maneras que no podemos comprender? Las respuestas, al igual que los propios espíritus, siguen siendo esquivas, ocultas en las sombras de lo desconocido.